o la división sintética, ¿verdad? Entonces, repito, tienen ustedes allí suma, resta, multiplicación y división de polinomios. Bueno, entonces, voy a dar así opción a que escojan solamente una para resolver. Ustedes pues decidirán ahí cuál quieren que resuelva. La 5. Sí, profe, tranquilo. Sí, profe, esa 5. Bueno, muy bien. Entonces, voy a resolver las 5. ¿Qué operación más fácil me dejaron? Bueno, entonces, el primer polinomio se copia. 8x a la 5y menos 8x a la 5 menos 8y a la 3. Bueno, ahora, en el siguiente polinomio nos fijamos, chicos, que hay un signo menos antes del paréntesis. Entonces, recuerden de que en este caso cambian los signos. O sea que este va a ser negativo, positivo, negativo. El otro también, miren. Entonces, este va a ser positivo, negativo, positivo. Entonces, tenemos allí. Vamos a escribir. Y algo pues muy importante es, puedo ubicar correctamente, ¿verdad? Miren, si nos damos cuenta, acá tenemos 5x a la 4, y a la 3. Este, tal y como está, no tenemos un semejante. Entonces, vamos a escribirlo, en este caso, al final. Entonces, menos 5x a la 4, y a la 3. Lo vamos a escribir ahí porque no hay un semejante en el otro polinomio. Luego tenemos aquí menos 8xy. Entonces, este igual. No tenemos 1, entonces vamos a colocarlo ahí al final. Entonces, ahí nos va a quedar más 8xy. Ahora del otro, 4x a la 5y, este sí hay, que es este 8. Entonces ahí, con signo negativo, menos 4x a la 5y. En el siguiente tenemos ahí 3y. Este ya es el siguiente polinomio. Ahí sí hay término semejante, que es este, el menos 8y a la 3. Entonces, bajo este, escribimos más 3y a la 3. El 6x a la 5 también tiene semejante, que es este 8. Entonces ahí escribimos menos 6x a la 5. Y por último ese 6x a la 5y, que también es semejante con estos otros dos. Entonces más 6x a la 5 y y. Bueno, entonces ahora pues tenemos que resolver. Vamos a realizar esta operación. Entonces tenemos acá, miren, 8 menos 4 es 4. Y 4 más 6 tenemos entonces 10. Entonces esto es 10x a la 5y. Recordemos que deben de operarse los coeficientes y la variable solo se copia. Ahora el 8 y el 6 tienen signos iguales. ¿Qué operación es? ¿Suma o resta? Suma. Muy bien. Entonces decimos 8 más 6. 14. Y esto va a ser negativo. Y copiamos ahí ese x a la 5. Muy bien. Ahora tenemos acá el 8 y el 3. Tienen signos diferentes. ¿Ves qué operación es? Resta.
Muy bien. Entonces vamos ahí a restar, ¿verdad? Entonces signos diferentes se restan. 8 menos 3 es 5. Y a la 3. Y copiamos el signo del mayor. Entonces, menos 5y a la 3. Y ahora los otros dos, pues, como no tienen un término para operar, entonces solamente los copiamos. Menos 5x a la 4, y a la 3, más 8xy. Entonces ahora, pues, entonces ahí estamos. Solamente vamos a comprobar entonces con qué respuesta coincide. Para eso voy a disminuir un Con la poco. D. Sí, efectivamente, con la B. Recuerden D. de que el orden de los no nos va a alterar, ¿verdad? De que aquí tenemos 10x a la 5y menos 14x a la 5 menos 5y a la 3. Así como tal, no está escrito, ¿verdad? Porque el inciso B, que es la respuesta, dice menos 5x a la 4y a la 3, que es este. Luego dice más 10x a la 5y menos 14x a la 5 menos 5y a la 3, que es esta parte. Y por último está más 8xy. Bueno, entonces pues así, yo espero de que pues ustedes puedan resolver cada una de las operaciones que están ahí. No sé si tienen alguna duda, si se explica para poder resolver antes de pasar entonces a comenzar a trabajar ya el tema del día de hoy. No, profe. Muy bien. Pues entonces yo esperaría un 10, ¿verdad? Un 9 también. No, un 10. ¿O no? Un 10. Sí, un 10. Va. Va. Muy bien. Después, yo espero de que más o menos pues les haya servido ahí para recordar un poco. Entonces ahora pues vamos ahí a comenzar con el tema que les había dicho. Solo voy a detener un momento acá. Les había dicho que vamos a iniciar a trabajar el tema de factorización. Y vean que así, haciendo un paréntesis, ¿verdad? Este tema es uno de los temas que yo he visto y en la experiencia ya de tantos años que es bastante importante. Y no digo que otros temas no lo sean, pero este en especial, en cierta parte yo no sé pues acá cuál es el plan de ustedes para, si solamente se van a quedar acá con el bachillerato o van a seguir una carrera en la universidad, que yo creo que es pues es lo que la mayoría debería de pensar, ¿verdad? Entonces, en el caso de los bachilleres en computación, me imagino que tal vez se acercarían ahí, tal vez a alguna ingeniería en sistemas, independientemente de la carrera. Y si esa carrera va a llevar matemáticas, este tema es fundamental para mucho tipo de operaciones, ¿verdad? O sea, no, la factorización no va ligada solamente a, solo cuando veamos factorización, ahí vamos a trabajar factorización.
Luego vienen otros temas como ecuaciones cuadráticas, desigualdades, vienen problemas, en donde también se aplica la factorización. Entonces, es muy importante comprender qué es factorizar y cada uno de los casos que nosotros vamos a ver. Entonces, sí es bastante importante. Entonces, yo sí les voy a pedir, y como les dije a inicio de año también, ¿verdad? Si hay algo que no entienden, pregunten, ¿verdad? Para que podamos aclarar esas dudas y pues que ustedes puedan comprender lo más que se pueda. Entonces, aquí tenemos la definición de factorización. ¿Alguien me podría hacer favor de leer la definición de factorización? Solamente las primeras dos líneas. Factorizar es expresar una suma o diferencia de términos como el producto indicado de sus factores. Estos se representan en la forma más simple. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y ahora pues la pregunta es, ¿eso qué significa? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos entonces de factorizar, nos dice que es expresar, ¿verdad? Expresar, cuando nosotros hablamos de expresar, estamos hablando de una notación, estamos hablando de un lenguaje. Y normalmente, pues en matemática se da bastante este tipo de operación, de expresar. Es decir que, por ejemplo, les digo yo, el número 1 es el número 1, ¿verdad? Pero ese número 1 en matemática yo lo puedo expresar de diferentes maneras. Puede ser, por ejemplo, por medio de una fracción unitaria. Aunque no es el número, pero es una expresión que me da como resultado ese número. 24 dividido 24 es 1. También podría decir, por ejemplo, 24 a la 0. Y no necesariamente el 24, podría ser el 135, por ejemplo. Que al final sigue siendo 1. Entonces, así nosotros vamos a encontrar en matemáticas ese tipo de razonamiento, ¿verdad? Ese tipo de expresión. Entonces, nosotros en este momento, pues, nos tenemos que acostumbrar, ¿sí? A ver más allá del número, de entender si, por ejemplo, yo tengo un número 36, no solamente ver el número 36, sino ver un número de posibilidades de escribir ese 36. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a buscar en cuestión a factorización, cuando estamos hablando solamente de expresar. Entonces dice que expresar una suma o diferencia de términos, como el producto indicado de sus factores. Aquí hay dos palabras muy importantes, producto y factores. Entonces yo se los coloco aquí con el 36. Entonces yo les decía, ¿verdad? De que hay ver el 36 como una posibilidad, ¿verdad? Diferentes formas posibles de escribir el 36. Entonces, hablando de producto y de factores, a esto se refiere a una multiplicación, ¿sí? Entonces, es que esto quiere decir de que yo el 36 lo puedo escribir, por ejemplo, como 6 por 6. También lo podría escribir como 9 por 4. ¿De qué otra manera podría escribir el 36? ¿Alguna otra multiplicación que nos dé de resultado 36? 3 por 12. Muy bien. 3 por 12, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, tal vez estoy utilizando otros números, ¿sí? Pero al final quieren decir lo mismo, 36. Entonces,
Cuando nos dice que es expresar esa suma o diferencia de términos como producto indicado de sus factores, ¿sí? El producto en sí en una multiplicación es el número de resultados. O sea que aquí el 36 es el producto. Pero ya es decir, 6 por 6, esto es un producto indicado. Es decir, que yo en este caso no estoy resolviendo esa multiplicación, sino solamente la voy a escribir así. Es indicar que allí hay una multiplicación. Y a cada uno de esos números, nosotros los conocemos como factores, ¿sí? Las partes de una multiplicación, los números que se multiplican, se llaman factores. Y dice algo importante, que estos se presentan en la forma más simple. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, del 36, cuando yo digo que voy a expresar en su forma más simple, eso quiere decir que no va a haber ninguna otra posibilidad de escribirlo. Es la forma más simplificada de hacerlo. Entonces, en este caso, pues, si yo quisiera escribir el 36 de esa manera, tendría que utilizar números primos. Y en este caso, pues sería el 36 expresado como 2 por 2 por 3 por 3. Esa sería su forma más simple de expresarlo, ¿sí? O sea que ya no hay ninguna otra posibilidad. Bueno, entonces, obviamente, este ejemplo que yo estoy dando es solamente numérico, pero en este caso la factorización es una operación ligada al álgebra y nosotros sabemos pues de que en el álgebra, entonces, nosotros estamos hablando ya de números y de variables. Muy bien. Por cuestión de tiempo, pues el día de hoy no vamos a poder desarrollar algún ejemplo ya formal de factorización, pero sí podemos hablar que vamos a reconocer diferentes formas de poder factorizar. Y nosotros para poder factorizar es muy importante que podamos analizar la expresión que tenemos y comparar entonces con cada uno de los casos que vamos a ver. Eso es algo muy importante. Uno acá pues cuando está viendo el tema, vamos a ir viendo caso por caso, ¿sí? Y cuando venga el ejercicio, pues tal vez va a venir allí el factor, pero lo más importante de la factorización es que nosotros podamos reconocer qué operación, ¿verdad? ¿Qué operación hay que hacer? Eso es lo fundamental ahí. Muy bien. Entonces, voy a mencionar algunos de los casos que hay de factorización. Y cada uno tiene características específicas. El primero que ustedes están viendo, que pensé que tal vez nos iba a dar tiempo de trabajarlo, es el factor común. ¿Sí? De este también hay otro que se llama factor común por agrupación de términos, en donde ya no se va a encontrar un factor monomio, sino un factor polinomio. Ahí pues tal vez a los de cuarto de bachillerato les va a sonar ese término porque es algo que trabajamos el año pasado ya. Tenemos también una diferencia de cuadrados. Tenemos una suma o diferencia de cubos. Está también el trinomio cuadrado perfecto. También vamos a tener el trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Vamos a tener el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Vamos a tener también el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c.
También tenemos la suma o diferencia de potencias impares mayores a 3. Tenemos esa. Allí, si se dan cuenta, ya estamos hablando, miren, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y tenemos uno último, que es el de cubos perfectos. Cubos perfectos. Entonces, cabe destacar que todos estos que están acá surgen de un producto notable, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar definitivamente una relación entre productos notables y factorización. Toda operación matemática tiene su inverso. Así como la suma es el inverso de una resta, la multiplicación es el inverso de una multiplicación, la raíz es el inverso de una potencia. En álgebra también encontramos que un producto notable es lo inverso a una factorización. Es decir, que cuando yo resuelvo un producto notable, obtengo un polinomio, ¿verdad? En cambio, en la factorización, yo tengo el polinomio y lo voy a llevar a la forma de producto notable, es decir, a la multiplicación. Por eso es el producto indicado de sus factores. Bueno, dependiendo pues de cómo esté el tiempo, así vamos a poder ir avanzando. Yo creo de que tal vez esta semana, tal vez vamos a poder trabajar ya ahí el siguiente día de clases, al menos estos tres, el factor común por agrupación de términos y la diferencia de cuadrados. Muy bien. Entonces, así pues vamos a estar finalizando el día de hoy, pues hoy pues tenemos ahí la inducción a la factorización. Y como les digo, ya el siguiente día pues vamos a comenzar ya con ejemplos y dando cada una de las características, que es lo más importante que nosotros podamos reconocer esas características de cada uno de los casos. Muy bien. Entonces, así vamos a finalizar. Creo que tengo también la siguiente clase con ustedes. Sí, entonces voy a cerrar.